La promesa bíblica es que Dios va a restaurar su creación. Dios no ha hecho un plan B. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a la humanidad en Génesis? Y Dios creó la tierra para la humanidad. El plan de Dios era poner humanos en la tierra y que en la tierra los humanos cumplan la voluntad de Dios. Bienvenidos un nuevo domingo a Génesis. Hoy es un domingo especial porque concluimos nuestra serie de enseñanza que hemos estado viendo durante las pasadas 5 semanas. Y después de 5, me imagino que por lo menos uno aquí se acuerda de qué hemos venido hablando. ¿Alguien se acuerda del tema del que hemos venido hablando? Ahí denle un aplauso por favor a Esteban. Yo sé que más de uno se acuerda, pero como buenos cochabaminos son tímidos, ¿no ve? Hemos venido hablando de el corazón del evangelio. ¿Pueden decirlo conmigo para que no se les olvide, por favor? El corazón del evangelio. A ver una vez más juntos. El corazón del evangelio. Hemos venido hablando de la esencia del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Por qué hablamos de evangelio? ¿Por qué nos dicen evangélicos o evangelistas? ¿Por qué se habla de Mateo, Marcos, Lucas y Juan como los evangelistas? El evangelio es la buena noticia de Jesucristo. El evangelio es la esencia de lo que somos como hijos de Dios. Es la esencia de lo que creemos. Para nosotros Dios no es un concepto abstracto, no es un concepto misterioso, no es una fuerza o un ente. Para nosotros Dios no es una extrapolación de nuestras ideas, no nos fabricamos un Dios ni nos prestamos un Dios. Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador absoluto. Y hemos visto en estas semanas que el evangelio es buenas noticias. Porque ese Dios que es real, ese Dios que existe, ese Dios que conocemos, es un Dios, valga la redundancia, que se ha dado a conocer. Esa era la primera buena noticia, ¿se acuerdan? Podemos conocer a Dios. ¿Cómo? En Jesucristo. No tenemos que estar buscando, no tenemos que andar con misterios, no tenemos que subir a la punta del Tunari o entrar a lo profundo del lago Titicaca. No tenemos que viajar a Estados Unidos, Europa o el Medio Oriente. En Cristo conocemos a Dios. Esa era la primera buena noticia del evangelio. La segunda buena noticia del evangelio era que en Dios tenemos victoria. Tenemos victoria aún sobre lo más terrible en la vida, aún sobre la muerte. Vimos que la resurrección de Jesucristo es fundamental para nosotros porque la resurrección de Jesucristo es el pilar que sostiene la fe cristiana. Lo vimos en la segunda buena noticia, cuando el apóstol Pablo decía: si Cristo no ha resucitado, en vano tenemos fe, en vano creemos y somos dignos de lástima, porque no tenemos esperanza. Pero como Cristo sí ha resucitado, tenemos esperanza con Él. Él vive para siempre, Él gobierna, Él verdaderamente es Dios y Él nos ha prometido a nosotros esa misma resurrección con Él al final de los tiempos. ¿Amén? ¿Están acá? Amén. Tercera buena noticia del evangelio, vimos que somos perdonados y adoptados. Dios no solamente se dio a conocer, Dios no solamente nos prometió una victoria futura, Dios nos llamó a una relación con Él en esta vida, en esta tierra. Nos adoptó, nos hizo parte de su familia. Todo pecado, toda transgresión, todo error es perdonado, es echado atrás, es olvidado por el amor de Dios, y Él nos llamó a una relación con Él. Y vimos que esto es fundamental, tremendamente fundamental. ¿Por qué? Porque a veces se pintan caricaturas baratas, absurdas de Dios. El que te dice: si no me adoras, entonces no te vas a librar del castigo que yo mismo te voy a dar si no me adoras. Y se pinta un Dios medio egocéntrico, un Dios tirano, un Dios sarcástico. Pero nuestro Dios no es nada que ver con eso. Nuestro Dios es un Dios amoroso. Es un Padre que nos adoptó, que nos llamó a su familia, que nos rescató de la perdición. ¿Me están siguiendo? Esa era la tercera buena noticia. Y te lo voy a poner de esta manera, con un ejemplo bien crudo.
Porque hoy está de moda también que todo el mundo protesta acerca de los niños en necesidad. Entrate un ratito a Facebook y vas a ver todos los grandes protestones de los pobres niños en la necesidad. Pero ¿cuántos protestones van realmente donde esos niños y los rescatan de la necesidad? ¿Cuántos de esos protestones están dispuestos a vender su auto, a vender su casa, a deshacerse de sus posesiones e ir y hacer algo por esos niños? Casi nadie. Esa es la figura de Dios. Dios nos vio perdidos, abandonados, solos. Habíamos perdido el camino, habíamos roto relaciones con Él y nos fuimos. Y vivíamos en la calle. Y la parábola del hijo pródigo nos enseña eso. Y Dios lo dejó todo y vino, lo dio todo por nosotros, nos rescató y nos llevó a su casa. Y nos sacó de la pobreza, y nos sacó de la perdición, y nos sacó de la soledad, y nos dio hogar, nos dio identidad, nos dio familia. Ese es nuestro Dios. Esa es la tercera buena noticia del Evangelio. Amén. La cuarta buena noticia del Evangelio, vimos que Dios no solamente nos llevó a su casa, sino que nos empoderó, nos capacitó para hacer su voluntad, nos dio su Espíritu Santo, nos dio su poder para vivir una vida como hijos suyos. Así que Dios se dio a conocer, Dios nos da esperanza futura, Dios nos rescató y nos adoptó en su familia, y Dios nos empodera para vivir una vida como hijos suyos. Último ejemplo antes de entrar a la quinta buena noticia. ¿Cuántos han visto esa película? Se me dio el nombre en español, pero se llama Blind Spot en inglés. ¿Alguien se acuerda del jugador de fútbol negrito que lo adopta una familia? Es con Sandra Bullock la película, no sé si se acuerdan. ¿Alguien me puede ayudar con el título en español? En busca de la felicidad. En busca de la felicidad, exacto. Gracias. ¿Se acuerdan que cuando lo llevan a la casa, este joven que estaba en la calle estaba perdido, y lo meten a la universidad y le dan hogar y le dan familia y todo eso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Lo empoderan para vivir la vida a su máxima capacidad. Y esta persona se vuelve al final una estrella del fútbol. Bueno, Dios más o menos hizo algo así con nosotros. No solo nos llevó a casa, nos empoderó para vivir como hijos suyos. ¿Amén? ¿Sí? Tienes la capacidad de vivir como hijo de Dios porque tienes su espíritu, porque Él te lo dio. No por algo que hayas hecho, no porque seas muy inteligente, no porque vengas de un pasado glorioso, no porque tengas recursos, sino porque Él te ha empoderado para vivir como hijo o hija suyos. ¿Amén, iglesia? ¿Están acá? Ok, quinta buena noticia. Entonces hoy vemos, hay muchísimas más. Si empiezas a desglosar el Evangelio, por ahí encuentras 30 buenas noticias. Nos estamos enfocando en 5 nada más. Y hoy vemos la quinta buena noticia acerca del Evangelio. En Cristo tenemos el futuro asegurado. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios estamos viendo el partido en diferido. No sé si se acuerdan, hace unos años, creo, por ahí alguien me va a corregir, pero si no estoy mal, fue el 2014, la final del Mundial entre Alemania y Argentina. ¿Sí? ¿Fue el 2014? ¿Verdad? La final del Mundial entre Alemania y Argentina. Yo me moría por ver esa final desde que tenía 5 años. Y el día de la final del partido entre Alemania y Argentina me tocó un vuelo internacional. Y me acuerdo que estábamos en una escala en el vuelo y en el aeropuerto estaban pasando el partido y veo el gol de Argentina. ¿Se acuerdan que Argentina metió el primer gol? Lo que no me enteré cuando subí al avión es que se lo anularon. Entonces yo llegué, aterricé, pensando, por ahí Argentina ha ganado. Y me entero que Argentina había perdido. Y ya me tocó ver el partido en diferido por amor al deporte, para ver qué tan mal lo habían hecho. Me di cuenta que lo hicieron mal. Realmente, llegó un equipo argentino contra una muralla alemana. Bueno, es un comentario aparte. El punto es que cuando algo ya ha terminado, ya ha concluido, no importa cuánto zapatees, reniegues, llores o cuánto te alegres y festejes, no vas a cambiar el hecho de que ya ha terminado. Tú te estás enterando de una noticia que ya pasó, pero ya está. ¿Me están siguiendo? Como hijos de Dios, nosotros tenemos el regalo de Dios de más o menos recibir la noticia en diferido. Dios ya nos dice cómo es el final. Ahora, eso no quiere decir que nosotros sepamos todo. No hemos visto el partido. Solo hemos recibido el resultado. Estamos viviendo nosotros de cierta manera el partido, pero Dios ya conoce el resultado. Y el resultado es que Él gana. Al final de la historia, Dios gana.
Y como hijos suyos, ¿se acuerdan que hemos hablado hace 2 semanas cuando hablábamos de la adopción? Somos herederos de Dios, ¿sí? Como hijos suyos ya tenemos la victoria asegurada, la herencia asegurada, porque al final Él ya ganó. ¿Y cómo Dios sabe que ya ganó? Porque Dios no vive como nosotros en espacio y tiempo. Dios no está avanzando en la vida viendo qué hacer. Dios es superior, es trascendente, es más grande que el espacio y el tiempo. El tiempo y el espacio existen en Dios. No se preocupen, no nos vamos a complicar con todo el tema teológico de esto, simplemente para que me entiendas. Dios ya sabe el final, porque Dios el final ya lo ha visto, ya lo ha vivido. Ahora nosotros en este espacio y tiempo estamos caminando de la mano de Él hacia ese resultado. ¿Ok? ¿Sí? Tenemos esa confianza, esa promesa. Y esa confianza y esa promesa está escrita, puede parecer chistoso, al final de la Biblia. En el terrible, me lo voy a quitar un rato, en el terrible libro del Apocalipsis. El libro que les daba pesadillas de niños. El libro con el que el pastor o tu profe de escuela dominical te decía: si no le haces caso a tu mamá, te va a pasar como en el Apocalipsis. Del que han hecho unas películas raras con zombies, con mucha imaginación. Y yo digo, nunca han leído el final. Han leído más o menos los capítulos 7 al 12, donde hay bestias, donde hay dragones, donde hay cosas raras. Tampoco han leído Apocalíptica, métodos de interpretación, nada. Han leído El Señor de los Anillos y lo han aplicado a Apocalipsis y han dicho: así es, hermano. Y todo lo que tenían que hacer era abrir el último capítulo de Apocalipsis, porque termina así. Está hablando Jesús: miren que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Y aquí responde a la iglesia, a lo que Jesús dice. Jesús está hablando y está diciendo: miren que aquí vengo pronto, ya estoy, ya vengo. Y normalmente ahora a la iglesia, cuando le dicen Jesús viene, que no me encuentre. Y Jesús dice: vengo pronto. ¿Y cómo responde la iglesia? La novia es una figura de la iglesia, ¿sí? Y el Espíritu es obviamente el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Cómo responden? Ven. Y el que escuche, diga, ven. ¿Ustedes han escuchado? ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver, juntos, a la 1, a las 2 y a las 3, fuerte. Ven. Y los que están en su casa, ¿qué van a decir? Ven. Y tu vecino va a decir: ¿a quién está llamando? A Jesucristo. El Espíritu y la iglesia y la novia dicen: ven. Y el que escucha, diga, ven. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Cuánto cuesta vivir con Cristo? Gratis. El que quiera, venga. Jesús está hablando del final, al final. Vengo pronto, ya estoy llegando. Ven, ven, ven. Y Jesús dice: excelente. Y si todavía tienen sed, vengan y tomen gratuitamente. Y aquí está hablando el apóstol Juan. Dice: el que da testimonio de estas cosas dice, pero está hablando Jesucristo: sí, vengo pronto. Y ahí el apóstol Juan dice: amén, ven Señor Jesús. Amén, ven Señor Jesús. Y toda la Biblia termina con estas palabras: que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Amén, palabra aramea para decir que así sea. Que así sea. La Biblia termina, cierra la historia con estas palabras: Jesús diciendo: estoy viniendo, y la iglesia diciendo: apúrate, ven, ven. Y usa esta metáfora, esta figura que es muy común en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, de la novia. Ahora es un poco al revés, porque ahora el novio espera a la novia en el altar, ¿no ve? ¿Sí? Entonces vamos a un poco cambiar la metáfora al tiempo actual, solamente para hacer alusión a la emoción, a la emotividad del momento. A ver, los que se han casado alguna vez en su vida, levanten la mano. ¿Sí? No voy a decir los que se han casado más de una vez, no levanten la mano, ¿ya? La primera cuenta también, para efectos de ejemplo, ¿sí? Cuando estabas parado en el altar y empezaba a tocar la música
Y al fondo de la iglesia, del local, del boliche, donde sea que te hayas casado, veías que se abría una puerta y entraba una persona de blanco, un ángel, ¿verdad? ¿Y qué decías tú en tu corazón? Ven, ven, ven. He esperado este momento, quiero estar contigo, ven. Espero que no hayas estado como novio diciendo, no llegues, no llegues, no llegues, ¿no ve? Sí. Caicito, que tropezate, tropezate. Tienes una expectativa, una emoción, un deseo de que esa persona que estás esperando llegue, venga y esté contigo. Y que a partir de ese momento, en matrimonio, en unidad, hagas tu vida juntos. ¿Sí? Entre paréntesis, por eso los que todavía no se han casado, escojan con sabiduría. Bueno, en todo caso, esa es la figura del Apocalipsis, esa es la historia del Apocalipsis, es la historia de la pareja, Dios y la iglesia, Jesús y la iglesia, entrando a las nupcias y diciendo, ven, ven, quiero estar contigo. Hemos estado en relación, pero separados durante toda esta vida, durante todo este tiempo. Y ahora queremos que llegue ese momento de estar juntos para siempre. De estar en esta unidad perfecta, de estar en esta intimidad absoluta. Nosotros estamos viviendo el preludio. Somos hijos, tenemos una relación con Dios. Hay un montón de metáforas en el Nuevo Testamento acerca de la iglesia y Jesucristo. Pero esas metáforas, y la metáfora sobre todo de la boda, apunta a esto, a que a pesar de que ya tenemos una relación íntima con Dios, a pesar de que ya caminamos y vivimos con Él, aún no se ha cumplido la plenitud de la relación que vamos a tener con Él cuando Él venga. ¿Sí me están siguiendo? La venida de Cristo no es algo para que la iglesia le tenga miedo, no es algo para que la iglesia le ponga freno, no es algo que usen los pastores mal informados o los profes de escuela dominical para hacer asustar a las personas. Es la expectativa eterna de entrar a esa relación íntima con Dios para siempre. Y por eso es que la iglesia, históricamente desde el primer día, desde que Jesucristo ascendió en Hechos capítulo 1, ¿cuál es la primera pregunta que hacen los apóstoles? ¿Cuándo vas a volver? ¿Cuándo vas a volver? Y eso nos lleva a una pregunta. ¿Será que los primeros cristianos entendían algo que nosotros hemos perdido? El retorno de Cristo es la mejor noticia para la iglesia. Y la iglesia a veces lo ha perdido de vista. ¿Cuándo ha sido la última vez que has escuchado hablar o que tú te has puesto a meditar en el regreso de Cristo? Los últimos 20 años más o menos la iglesia se ha enfocado en un evangelio mirando hacia abajo, mirando acá, a cómo nos va en el preludio, cuando deberíamos vivir la vida mirando allá. Vivimos acá, no estamos diciendo que vivimos en las nubes, para nada, vivimos en la tierra, vivimos en la realidad, pero también somos parte de una relación y de una expectativa que va más allá. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Volvemos a la analogía del matrimonio. Qué diferente es cuando estás de chico, de novio, de pareja, de cortejo, de lo que le quieras llamar, que cuando ya te has casado. Y nosotros estamos viviendo en ese preludio de la relación, esa etapa de la relación con la expectativa a la consumación de la relación. Y a veces hemos perdido de vista esa meta de la consumación de la relación y seguimos viviendo tan enfocados en este preludio. Todos entienden lo que es preludio, ¿no ve? En este preámbulo, en este antes de, en esta etapa previa, ¿sí? Estamos viviendo, te lo voy a poner de otra manera, una última manera, es que como cuando que estás en la ceremonia de bodas y ya ha entrado todo el séquito y están todos los invitados sentados y está el pastor o el sacerdote adelante y está el novio parado esperando con su corbatita o su rosoncito y empieza a tocar la música y la novia no entra
Y sigue tocando la música y la novia no entra. Y sigue tocando la música y la novia no entra. Y le preguntas, ¿por qué no entras? Porque estoy contemplando mi relación con mi futuro esposo. Pero ahí está, te estoy esperando para ser tu esposo. Sí, pero tan lindo vivimos así que no quiero. Me voy a quedar aquí un ratito más, enfocado en la expectativa de algo sin cumplir la expectativa. No funciona así, ¿verdad? Cuando llega el momento de entrarle a la novia entra con expectativa y el novio espera con expectativa, porque es para lo que han vivido. ¿Sí? Otro ejemplo, si quieres, más terrible. Imagínate que llegue tu hora de dar a luz, mamás, te digan, ha llegado la hora, van a ser tu hijo. No, que se quede aquí adentro un ratito más. Y hacen, no, es tan lindo es estar embarazada en vez de 9, que sean 12 meses de embarazo. Ninguna mujer que se embarazaba va a decir eso, ¿verdad? ¿Sí? Porque la naturaleza, la realidad es que estás viviendo una etapa para llegar a un resultado. Estás viviendo el noviazgo para llegar al matrimonio, estás embarazada para dar a luz. Estamos viviendo esta vida con Cristo para llegar a la eternidad con Él, a casarnos con Él, a estar con Él para siempre. ¿Amén? ¿Estamos acá? ¿Sí? Y no podemos perder esa expectativa de la iglesia. Sigamos leyendo Apocalipsis, capítulo antes. El 22 es el final de la Biblia, el 21 es el prefinal de la Biblia. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Perdón. Esta es la escena final, el capítulo 22 de Apocalipsis, y es la parte donde Jesús anuncia su llegada, su segunda venida. El 21 es la escena, es la descripción, es la pintura de cómo va a ser. Y no es como muchas veces nos imaginamos. Les voy a hacer una pregunta, van a levantar la mano con sinceridad. ¿Cuántos están esperando pasar la eternidad con Dios en el cielo? Levanten la mano. Bueno, van a estar tremenda y terriblemente decepcionados. Porque la promesa bíblica, si tú lees a Pablo, si tú lees a Pedro, si tú lees a Isaías, si tú lees a Jesús, si tú lees el Apocalipsis, es que al final de los tiempos no nos vamos a ir a un plano astral, a vivir en un estado metafórico con Dios en el cielo para siempre. La promesa bíblica es que Dios va a restaurar su creación. Dios no ha hecho un plan B. ¿Se acuerdan cuando Dios creó a la humanidad en Génesis? Y Dios creó la tierra para la humanidad. El plan de Dios era poner humanos en la tierra y que en la tierra los humanos cumplan la voluntad de Dios. Génesis 1, 26, 27. Multiplíquense, llenen la tierra y administren esta creación para darme gloria. Estoy parafraseando. Ese es el sentido de Génesis 1, 26, 27. Multiplíquense, llenen la tierra y administren esta creación para darme a mí gloria. Para eso Dios creó al ser humano, para que habite en la tierra y la administre glorificando a Dios. ¿Sí? Y el ser humano fue e hizo todo lo contrario. Ahora, hoy, hijos de Dios, hijas de Dios que están aquí o allá, nosotros como cristianos tenemos ese llamado de Dios de ser buenos administradores del planeta que Dios nos ha dado para darle gloria a Él. Pero seguimos dando una administración inadecuada porque no somos capaces de revertir el mal que trajo la caída de la humanidad. Romanos 9 al 11. Les estoy hablando de toda la apocalíptica bíblica para que un poco cambiemos de perspectiva de qué es el Apocalipsis. No es un libro de terror, es un libro de expectativa y un libro de propósitos. ¿Estamos acá todavía? Bueno, al final del tiempo, cuando terminemos de avanzar y lleguemos al siglo 500 y llegue el final de la historia y Jesucristo vuelva, ¿saben qué va a hacer Jesucristo? ¿Saben cuál es la promesa de Dios en la Biblia? Cumplir la voluntad del Padre en Génesis 1. Restaurar la creación para aquello para lo que fue creada. Una creación perfecta en la cual la humanidad cohabita con Dios y glorifica a Dios
Y nosotros estamos, lo vimos la anterior semana, hace 2 semanas, en cuerpo glorificado aquí con Dios. Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. La presencia de Dios manifiesta va a habitar en medio de nosotros, como habitaba con Israel en el tabernáculo. Cuando Israel estaba en el desierto y tenían que ir al medio del campamento y la presencia de Dios estaba en el tabernáculo, de la misma manera la presencia de Dios va a estar en medio de la humanidad en la tierra. Ya no con un velo que nos separa de Él, porque Cristo rasgó el velo, sino que lo vamos a poder ver cara a cara. ¿Están acá? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Y ahí viene entonces la promesa hermosa. ¿La pueden leer conmigo, por favor, a la cuenta de 3? A la 1, a las 2 y a las 3. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Cuando Cristo venga y restaure la creación, cuando Cristo venga y llegue el final, que es el cumplimiento de la promesa de Dios en Génesis, Dios la va a cumplir. ¿Se acuerdan que les dije que Dios vio el partido en diferido? No es que Dios creó Génesis y dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo soluciono esto? Y empezó una historia de Dios tratando de resolverlo. Al final del tiempo, el propósito de Dios al principio del tiempo se va a cumplir. En otras palabras, chicos, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Pero al mismo tiempo, Dios no es un tirano cósmico que hizo robots, nos dio libertad de elección y por nuestra libertad de elección nosotros nos metimos en este embrollo y de este embrollo Dios nos está sacando por medio de su amor, por medio de Cristo, por medio de la adopción, por medio del Espíritu Santo, pero al final de la historia su plan se va a cumplir. ¿Y sabes qué es lo lindo de ese plan? ¿Cuál es su plan? Que no haya muerte, no haya llanto, no haya lamento. Al final de la historia vivimos con Él por la eternidad en un mundo de paz, de gozo, de relaciones perfectas unos con los otros, de relaciones perfectas con Dios. Y por esta promesa es que hemos leído antes que Juan y la iglesia y el Espíritu dicen, sí, ven Señor Jesús, porque esa es nuestra expectativa. ¿Amén? ¿Están acá? ¿Amén? ¿Muy complicado o no muy complicado? No mucho, ¿no ve? Entonces el retorno de Jesucristo no es algo para temer, sino algo para anhelar. Permítame leer un par de pasajes bíblicos más y explicárselos rápidamente, porque estos pasajes, lamentablemente, y no sé por qué la gente sigue pensando que estos pasajes están en Apocalipsis cuando no están en Apocalipsis, están en Tesalonicenses. Pablo le está hablando a los hermanos de Tesalónica y les está diciendo esto: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos que no tienen esperanza. A ver, regáleme 3 minutos para poner contexto aquí. Tesalónica era una ciudad donde había una iglesia, una de las primeras iglesias que Pablo planta, y Pablo les predica lo mismo que acabamos de hablar hace un minuto. Cristo va a volver, son buenas noticias para ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y los hermanos de Tesalónica entendieron que eso iba a pasar mañana. Y entonces pasan unos cuantos años y algunos viejitos de Tesalónica se empiezan a morir. Y empieza una persecución a la iglesia y algunas personas empiezan a morir por su fe. Y los hermanos de Tesalónica empiezan a pensar que Cristo ya había venido y ellos se habían quedado. Empiezan a pensar que ellos habían hecho algo mal y que se habían perdido de la promesa de Cristo. Y otros, es un grupo, y el otro grupo en Tesalónica empieza a decir, no, estas son señales de que Cristo viene mañana. Hay persecución, hay muerte, Cristo viene mañana. Los que se han muerto no tenían fe, por eso se han muerto. Los que seguimos vivos vamos a permanecer en la fe porque Cristo viene mañana. Y entonces si leen después 2 Tesalonicenses, algunos de ellos empiezan a decir, nos vamos a encerrar en un búnker, no vamos a trabajar, no vamos a hacer nada, nos vamos a encerrar solamente a orar y a alabar a Dios porque Cristo viene mañana. Y Pablo escribe sus 2 cartas a los de Tesalónica corrigiendo esto. Y en la primera carta Pablo empieza a corregir esa idea de los hermanos de Tesalónica de que Cristo viene mañana. Y entonces Pablo les dice, ¿saben qué? No quiero que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto.
Los que ya se han muerto entre ustedes no ha sido un error. Ya estaba planificado por Dios que algunas personas mueran antes de que Jesucristo vuelva, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Qué ha pasado con los que ya se han muerto? Van a resucitar. Por eso tenemos esperanza. ¿Sí? Ya hemos visto eso hace 2 o 3 semanas cuando hemos visto la segunda buena noticia del Evangelio. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Son palabras de ánimo. ¿Pueden decir conmigo ánimo? Ánimo. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo les está diciendo, mire, los que ya se han muerto y los que estemos vivos cuando Cristo venga, tenemos el mismo destino. Número 1, ¿sí? No importa que estés muerto biológica, físicamente, o que estés vivo, cuando Cristo venga, los que han muerto en Cristo y los que viven en Cristo, tenemos el mismo destino. ¿Y qué va a pasar? Y Pablo en los versículos 16 y 17, y esto es lo que está perdido a veces en la historia, Pablo está usando una figura de lenguaje que era conocida para la gente de su época. Les voy a explicar más o menos con un ejemplito. ¿Cuántos se acuerdan del mundial? Vamos con el fútbol otra vez, ya del mundial de Sudáfrica. ¿Alguien se acuerda del mundial de Sudáfrica? Los que ya tenían edad para acordarse. ¿Se acuerdan lo que estaba de moda en el mundial de Sudáfrica que nos volvía locos a todos? Las bubucelas, ¿sí? Y tocaban la bubucela, ¿no ve? Y era una época común en la que las bubucelas estaban en todas partes y se pusieron de moda. ¿Sigue habiendo bubucelas? ¿O son comunes? ¿Se siguen tocando las bubucelas en los partidos? ¿Ves gente en la calle con sus bubucelas? No, es algo que sucedió en un contexto. ¿Vamos bien? Y cuando te sales de ese contexto y alguien hace referencia a aquello, te pierdes la referencia. ¿Me siguen? Y es muy posible que cuando estás leyendo algo fuera del contexto histórico donde ha sucedido, no entiendas lo que el autor está tratando de decir. Bueno, aquí Pablo está haciendo alusión a un lenguaje que no es solamente de Pablo. Si ustedes leen la literatura romana de la época, Pablo está haciendo alusión a un evento muy común que sucedía en las ciudades cuando César, el emperador, llegaba a una ciudad. Cuando el César llegaba a una ciudad, era un evento terrible para esa ciudad en 2 sentidos. Había llegado el gobernador, el que tenía toda la autoridad y todo el poder sobre esa ciudad. Y entonces, ¿qué hacía la gente de esa ciudad? No sabían si él había llegado para juzgar a la ciudad, para quedarse en la ciudad o para hacer algo bueno por la ciudad. Llegaba el César con su ejército, con sus legiones, y anunciaban con trompeta, porque era un instrumento, la llegada. Se empezaba a escuchar el estruendo de que estaba llegando un ejército, y delante de ese ejército estaba el gobernador. ¿Y qué hacía la gente de la ciudad? Salía de la ciudad, salía a la puerta. Los gobernantes primero y luego todo el pueblo salían a recibir al gobernador. Y entonces salían con lo mejor que tenían y salían con algarabía, salían con fiesta a encontrarse con el gobernador que estaba llegando. Y entonces él ingresaba a la ciudad con ellos y se quedaba ahí. ¿Me están siguiendo? Estamos acá. Pablo está usando la figura del rey conquistador para explicarle a la gente en Tesalónica cómo iba a ser la llegada de Cristo. Acuérdense el primer versículo que hemos leído. No queremos que ignoren lo que va a pasar. Y Pablo dice, cuando Cristo llegue, va a ser el evento, como ustedes entienden, cuando llega el gobernador, cuando llega el conquistador, cuando llega el rey. Van a escuchar el estruendo de los ejércitos celestiales y Cristo va a entrar en escena, y nosotros, los que lo estamos esperando, vamos a ir a recibirlo. ¿Estamos acá?
¿Sí? El famoso arrebatamiento es el encuentro entre el retorno del rey, la llegada del rey y el pueblo que está esperando al rey y está yendo al encuentro con él. Y está yendo al encuentro con él, pero Cristo no está viniendo a reinar, Cristo no está viniendo a gobernar, Cristo no está viniendo a vencer para llegar a medio camino y decir, a la macana está muy feo aquí, mejor me vuelvo. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? No es que Cristo llega hasta las nubes, le da una miradita a la tierra y dice, ucha, no, feo está ahí abajo. Súbanse conmigo, nos vamos un ratito, en unos 10 años regresamos. Jesús está entrando a gobernar, Jesús está entrando a reinar, Jesús está regresando a cumplir su voluntad. Y la iglesia está yendo a encontrarse con Él, a celebrar con Él. Y entonces se cumple Apocalipsis 21 que acabamos de leer, donde Cristo irrumpe en la tierra y establece su gobierno y Dios habita con nosotros. ¿Me están siguiendo? ¿Estamos acá? ¿Sí? Ok. Continuamos. Tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5, 8 al 11. Nosotros que somos del día, por el contrario, estamos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo. Mira al que tienes al lado y dile, no estás destinado para castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dile, estás destinado a salvación. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Cuando Jesús vuelva a juzgar, cuando Jesús vuelva a establecer su reino, cuando Jesús venga a acabar con la maldad, tú no estás destinado a castigo. Estás destinado a salvación. ¿Por qué? Porque Él murió por nosotros. Porque Jesucristo ya te libró de todo castigo. Eso lo hemos venido viendo en toda esta serie. ¿Me están siguiendo? ¿Están acá? ¿Por qué el retorno de Jesús? ¿Por qué el Apocalipsis? ¿Por qué la venida de Cristo? Son buenas noticias. No es nada para tenerle miedo, no es nada para asustarse, no es para pintar películas de terror. Es porque es el momento en el que a nosotros nos llega la salvación, la expectativa, el encuentro con el Señor. Y hemos visto que es el encuentro de la novia con el novio, el encuentro de la intimidad. Ahora estamos viendo que es el encuentro del pueblo con su libertador. Les voy a dar un ejemplo más, si quieren, para que ayuden, para que un poco tengamos una idea. Ayúdenme, ¿cuántos han visto El Señor de los Anillos? Levanten la mano los que han visto El Señor de los Anillos. Ok, más de la mitad, así que la referencia no se va a perder. ¿Se acuerdan en la segunda película, en Las Dos Torres, cuando están en el abismo de Helm y están todos los orcos y están por invadir el lugar? Ya está todo perdido, ¿se acuerdan? El ejército está adentro, los elfos ya los han liquidado, quedan algunos viejitos para defender el lugar y los orcos están a punto de entrar, hacen volar el muro con su bomba y de repente brilla una luz en la montaña y aparece Gandalf con el ejército, ¿se acuerdan? Y entonces entra Gandalf con el ejército, chucutún, 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 y los orcos, ¡ah, auxilio! Y los acribillan y salen corriendo y la gente del abismo es rescatada y sale contenta a recibir al ejército libertador. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esa es la figura de la que Pablo está hablando. Tal cual, nosotros estamos en esta tierra como hijos de Dios, como su iglesia, como su ejército. Por eso Pablo dice, estamos despiertos, estamos atentos, estamos con la coraza, estamos con el escudo, estamos en esta batalla contra las fuerzas de las tinieblas. ¿Están acá? Y estamos luchando esta batalla contra las fuerzas de las tinieblas, pero con la expectativa de que el ejército celestial está en camino, de que el Salvador está en camino, de que el Rey está en camino. Y cuando el Rey llegue, no nos vamos a meter bajo una piedra. Vamos a ir a su encuentro, vamos a salir y Él va a llegar y Él va a juzgar la maldad, así como llegan y destruyen a los orcos y destruyen a los trolls, y vamos a celebrar con Él la victoria eterna, la salvación, la erradicación del mal.
¿Sí se entiende? ¿Sí? Con ayuda de las bubucelas y del Señor de los Anillos. Bueno, último pasajito bíblico, ¿sí? ¿Quieren un hito más? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Un pasajito más. La segunda parte de la historia, segunda Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, me he salido de acá. Ya. En primera Tesalonicenses hemos visto lo que el apóstol Pablo nos habla acerca de cuando Cristo venga. En segunda Tesalonicenses capítulo 2, Pablo está hablando de qué va a pasar cuando Cristo venga. ¿Qué va a hacer con el anticristo? ¿Qué va a hacer con la maldad? ¿Qué va a hacer con todos aquellos seres humanos que han decidido rechazar a Cristo y aliarse con la maldad? Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 8, del 1 al 11, habla de esto. Habla de lo que va a pasar. En los versículos 9 al 11, habla acerca de cómo Cristo va a llegar y con el aliento de su boca y con la fuerza de su poder se va a deshacer del anticristo. Y todos los que han seguido la maldad van a ser juzgados juntamente con él. Y entonces, cúcuno, terror, miedito. Y luego en el versículo 13, Pablo cambia la figura y dice nosotros. Ahora otra vez más, mira al que tienes al lado y dile nosotros. Porque quiero que me entiendas. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12, no está hablando de nosotros. Está hablando de los que no son de nosotros. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12, está hablando de aquellos que han decidido rechazar a Cristo y seguir a las tinieblas. Está hablando de los orcos espirituales, de los que quieren hacer maldad, de los que odian, de los que se oponen a Cristo. Pero nosotros que somos de Cristo, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor. Nosotros somos ¿qué? Amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. ¿Tienes fe en Jesucristo? ¿El Espíritu Santo habita en ti? ¿Estás destinado para qué entonces? Para la salvación. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio, a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, míralo al de al lado y dile: tendrás parte en la gloria de Jesucristo. Jesucristo no está viniendo para darte chicote, está viniendo para darte parte en su gloria, para rescatarte. Y solo yo estoy alegre. A ver, denle un aplauso al Señor si estas cosas son buenas. Hoy van a pensar que Génesis es iglesia pentecostal, pero no importa. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Pablo les dice: manténganse firmes en la fe, manténganse firmes en la enseñanza. Bueno, ya estamos terminando. El Apocalipsis, la escatología, el estudio de Pablo de los últimos tiempos, lo que la Biblia nos enseña acerca de la segunda venida de Cristo, entonces son, digan conmigo fuerte, buenas noticias. La quinta buena noticia del Evangelio: Dios ya sabe el final, Dios ya vio el final, Dios gana al final, Jesús gana al final. Esa es nuestra expectativa, esa es nuestra esperanza. La expectativa de la iglesia, la esperanza de la iglesia, el anhelo de la iglesia debe ser el anhelo del final de la Biblia, de los últimos versículos de la Biblia. Ven, Señor Jesús. Ven, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar. Voy a terminar con una pregunta y con una cita. Y la pregunta final es esta: ¿cuánto conocemos a Cristo? Si conocemos a Cristo, si estamos embarcados en una relación con Él, día que pasa, vamos a amar esta vida, pero vamos a anhelar la vida con Él. El apóstol Pablo en Filipenses 1:23 dice: deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Les voy a contar una cosa. Yo soy cristiano muchos años,
Pero durante muchos años me hallaba a mí mismo haciéndome esta pregunta existencial y verdad, y decía, ¿para qué quiero que Cristo vuelva si tengo tanto por vivir? Quiero casarme, quiero tener hijos, quiero hacer esto, quiero viajar, quiero conocer, quiero ver la muralla china. Y quiero ver a mis hijos crecer y quiero disfrutar de mis nietos. ¿Y sabes qué? Todo eso sigue siendo verdad. Pero a medida que he ido conociendo a Dios, he ido entendiendo que toda esa verdad palidece en relación a encontrarme con Él, a estar con Él, y a que Él descienda a esta tierra y la santifique. Y mis hijos van a seguir ahí, pero ya no voy a estar con miedo de qué les va a pasar. No voy a estar con miedo de lo que este mundo les puede arrojar. Los voy a ver en perfecta paz, perfección, amor y eternidad. No voy a estar con miedo de que si me da o no me da COVID, o de que si puedo perder un ser querido por un nuevo virus. No voy a estar con miedo de qué pasa con la economía. Entender el amor de Jesucristo es entender que amamos esta vida, pero que anhelamos la vida con Él. Es lo que Pablo entendía cuando decía, deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Sabes que no se trata de tus sueños y anhelos, de tus expectativas, todas esas son buenas, gloria a Dios. Pero ¿cuánto conoces a Cristo? Te invito a conocer a Cristo al punto de que entiendas que no hay nada mejor que estar con Él. Y que puedas decir, sí, ven Señor Jesús, vuelve Cristo, porque entiendo que tu venida no es algo para temer, es lo mejor que me puede pasar. Amén. Tu venida es lo mejor que me puede pasar. A mí, a mi familia, a mis seres queridos. Y aún a esos seres queridos que ya no están conmigo. Porque los voy a volver a ver. Como leímos en 1 Tesalonicenses 4, resucitarán juntamente con nosotros. Los voy a ver otra vez. Y vamos a estar juntos, sin más lágrimas, sin más miedos, sin más injusticias, sin más temores. Y todos esos niños de la calle por los que ahora renegamos y sufrimos, ya no van a estar en la calle. Van a estar en paz, en alegría, en vida eterna con Cristo. Ojo, les dije hace rato, eso no nos absuelve de la responsabilidad de hacer algo ahora. Tenemos el llamado ahora de hacer algo. Pero el resultado final con la venida de Cristo es lo que debemos anhelar. ¿Están acá? Y terminamos con esta cita de un cristiano, de un hijo de Dios del siglo IV, San Agustín de Hipona, uno de los mayores teólogos de la historia. San Agustín dice, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti. Mi corazón nunca va a tener paz mientras no haya su descanso en el Señor, porque fue creado para Él. Tu corazón fue creado para Él y nunca va a hallar paz hasta que no encuentre descanso en Él. Y hoy vivimos en el preámbulo de ese descanso, anhelando el descanso real, su venida, su retorno, su encuentro con nosotros, el novio con la novia, el libertador con el pueblo que lo está esperando, para vivir en una eternidad bajo el gobierno perfecto de Dios, habitando realmente en medio de nosotros. Amén, iglesia. ¿Nos ponemos de pie? La quinta buena noticia acerca del Evangelio: en Cristo tenemos el triunfo asegurado. ¿Qué triunfo? El triunfo de que no importa lo que pase de este lado del cielo, al final de la historia Él gana y nosotros ganamos con Él. Amén. No importa lo que pase de este lado del cielo, al final de la historia Él gana y nosotros ganamos con Él. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? No le tengas miedo al apocalipsis, no le tengas miedo al arrebatamiento, son las mejores noticias que te pueden llegar. Es lo mejor que nos puede pasar. Y si alguien te dice lo contrario, te está vendiendo espejismos. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por este día, gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos da esperanza, nos da verdad.
renueva nuestro aliento. Gracias por el Evangelio, que son las buenas noticias de Jesucristo. En Cristo podemos conocer a Dios. En Cristo tenemos victoria sobre la muerte. En Cristo somos adoptados como hijos de Dios. En Cristo somos empoderados para vivir esta vida en la voluntad de Dios. Y en Cristo sabemos el final. Tenemos la victoria asegurada. Y Señor, si esas 5 buenas noticias no son el fundamento de nuestra vida, no cambian nuestra perspectiva, entonces te pedimos que nos ayudes a conocerte más, a enamorarnos de ti y a conocerte al punto de entender estas buenas noticias y clamar como la iglesia, y clamar como el apóstol Juan, y clamar con el Espíritu: sí, ven, Señor Jesús. Esta es nuestra oración, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, soy Diana, soy parte del directorio de Génesis Cochabamba y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Génesis Cochabamba, donde podrás disfrutar de todo nuestro contenido.